está súper preparado para la palabra. Así que le entregamos el púlpito. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Alabado sea el Señor. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a sacar la Biblia y vamos a empezar en ese mismo espíritu, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si se pueden quedar de pie para que leamos primeramente la palabra y luego nos sentamos. Y está en el libro de Marcos, el capítulo número 10. Vamos a estar dando un mensaje que está en Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Amén. ¿Quién lo tiene? Me gusta escuchar la página, si no, enciendan sus Biblias. Enciendan su Biblia también. Vamos a ver el capítulo de Marcos 10, del 46 al 52. Amén. Y leemos en el nombre de Jesús y estaremos disertando sobre el ciego de Bartimeo que recibe la vista. Amén. Dice: entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Y él entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, que tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Padre, en esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia para que seas tú, Señor, usando mi boca, Señor, para ministrar los corazones de cada persona aquí presente y aquellos que están conectados en línea. Pasa carbón encendido por mi boca, Señor, y me quito yo, Señor, para que te pongas tú en mi lugar, porque tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, y yo sé que esta palabra va a ministrar a más de uno, a más de 10, a más de 1000, Señor, porque tú puedes hacer lo posible. En el poderoso nombre de Jesús, decimos todos, amén. ¿Y cuántas veces nosotros hemos leído este pasaje? ¿O quién es la primera vez que escucha esta historia de Bartimeo el ciego? Y vamos a ver algunos ejemplos. Inicialmente les cuento, cuando la pastora me dijo de la palabra, recibí un mensaje, lo tenía preparado, todo listo, y esta madrugada el Señor me dijo: cambio de página. A las 5 de la mañana me levantó para cambiar todo lo que yo tenía preparado, que en algún momento lo traeré, y le comentaba a mis hermanos que ya tenía hasta todo el escenario, porque si ustedes me vieron la vez pasada, me gusta predicar con ejemplos visuales, porque así uno aprende más y se mete en lo que la palabra nos enseña y lo recuerda. ¿Amén? Así que el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón es la fe que provoca milagros. Amén. Empezando porque, ¿qué es la fe? Primeramente, el diccionario de la Real Academia dice que es un conjunto de creencias de alguien o de un grupo, de una multitud de personas. Es una creencia que todo el mundo tiene, pero que dice nuestro manual de vida, que es la Biblia, mi libro favorito. El apóstol Pablo en Hebreos nos enseña: la fe es la certeza, o sea, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, vamos a repetirlo y a entender. ¿Es la certeza de qué? O sea, tú estás esperando algo, tú estás convencido, tienes convicción, que es estar creyendo en fe, que sería pistis. Es una palabra griega que dice que sí, que yo lo creo, pistis. Pero además dice que es la convicción de qué? O sea, que yo la estoy viendo a ella, que está parada ahí, tapando la otra cámara, pero yo la estoy viendo a ella o estoy viendo la visión.
porque yo lo que quiero es ir allá, ¿sí? O sea, yo quiero ir más allá, porque yo estoy esperando algo que yo no estoy viendo, y esa es la fe. Así que para yo provocar un milagro de parte de Dios, primero yo tengo que tener la fe suficiente. Y en Mateo vemos como el Señor decía en Mateo 13, que no hizo muchos milagros allí, ¿a causa de qué? De la incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto oraciones aquí y no hemos visto la respuesta de Dios? Es porque Dios no quiere responder. Cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé, y que el Señor escucha las oraciones, es porque no tenemos la fe suficiente para que Él haga el milagro en mi vida. Amén. Y amén a mí mismo muchas veces. Entonces el Señor nos prueba cada día. Pero fíjate algo, a lo largo de la Biblia vemos múltiples relatos de milagros, de actos sobrenaturales que transforman la vida de las personas. Estos milagros no ocurrieron por casualidad, sino que fueron provocados por acciones de fe, por perseverancia. Y aparte de eso, la búsqueda sincera de la revelación divina en nuestra vida. 3 ingredientes importantes. Si quieres anotarlo, lo que toman nota en su teléfono o en el papel, para cuando te sientas un poco débil en la fe puedas ir a lo que el Señor hoy quiere plantar en tu corazón, en esa tierra fértil que va a recibir esta palabra. Fe, perseverancia y buscar intensamente la revelación divina para mi vida, o sea, el propósito que Dios tiene para mi vida. Así que veamos acá, paso por paso, cómo el Señor, como dice también, en angustia clamé y Él me oyó. O sea, cuando tú vas a clamar, y este hombre, que Marcos no deja desapercibido ningún detalle, dice claramente, y vamos a ver qué significa Bartimeo. Empezando por ahí, encontramos que Bartimeo era un ciego que dependía de las limosnas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces aquellas personas que no tenían la capacidad de ver o que no tenían las formas, lo que hacían era que dependían de la limosna porque eran mendigos y mendigaban para sobrevivir a causa de lo que las personas le daban. Y cuando escuchó, y oigan bien, Jesús podía ir por cualquier otro camino. Jesús podía tomar otro camino, pero intencionalmente Jesús pasó por ahí porque sabía que Él estaba en el camino. Él no estaba dentro del camino, estaba a la orilla del camino, lo vamos a ver ahora más adelante. Pero Jesús ya conocía, o sea, ¿qué tú crees que Jesús no sabe lo que tú tienes en tu corazón? ¿Cuáles son esas peticiones que están ahí? Claro que sí, pero Él quiere que tú vengas donde Él, que tú clames, que tú abras tu boca, que tú pidas, o sea, que clames y que derrames tu corazón. Amén. Entonces, fíjate que, ¿qué significa Bartimeo? Número 1, Bartimeo, Bar significa hijo de. Timeo. Oye, qué interesante. Bar, si lo divido, es hijo de. Y Timeo. ¿Qué quiere decir? Que aquí Marcos está diciendo que no era cualquier persona, era un hombre honorable. Timeo significa que era un hombre honorable. Y tú te preguntarás, ¿y cómo si es un hijo honorable está en el medio del camino mendigando, pidiendo limosna? Interesante. ¿Y cómo es esto, Ney? Bueno, resulta que en Salmos 8:5 el Señor nos dice, para que entiendas por qué tú y yo somos hijos honorables, Él nos coronó de gloria y honra y hiciste señorear sobre todas las cosas. Entonces el Señor nos dio señorío, nos dio honorabilidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué yo me aparté del camino? ¿Por qué yo no estoy mirando el camino que realmente tengo que estar? Estoy en la orilla, estoy apartado del propósito que Dios tiene para mi vida, porque ahora ya no soy un hijo honorable. Pero también acontece que hay personas alrededor, como pasó con Bartimeo, que empezaron a gritar, porque aquí dice que le mandaban a callar. O sea, la misma gente, el mismo pueblo que iba siguiendo a la multitud, que iba con el Señor, le decían, cállate, no molestes al maestro. Pero él seguía y clamaba más alto, decía la palabra. Él no decía, no, volvió a decirlo más alto. Subió su voz porque él estaba clamando con su corazón. ¿Cuántas veces nosotros estamos así en nuestra vida espiritual? Mendigando. Ya fuimos declarados hijos honorables. Además tenemos autoridad y hemos estado recibiendo por 2 domingos hablando del dominio propio y la autoridad que ya Dios nos entregó desde la primera formación cuando Adán y Eva nos dio señorío y nos dio la posibilidad de gobernar. Ahora bien, si yo no me lo creo, no va a pasar. Porque eso dice la alabanza de aquí de la casa, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, y si yo lo creo, amén. Así que, ¿qué pasaba aquí?
¿Por qué él estaba en ese estado espiritual? Por falta de fe y por el pecado que lo había apartado del camino del Señor. Por falta de fe y porque el pecado lo había apartado. Anet, ¿cómo que el pecado? Claro, el pecado empieza a filtrar en tu vida de una manera bonita, viene disfrazado porque el enemigo se cambia el traje y viene y te cambia, quizás es la misma persona, el mismo pecado, pero disfrazado. Por eso tienes que pedirle al Señor discernimiento. Amén. Y tienes que pedirle al Señor sabiduría para que no veas con los ojos naturales, sino que tú veas con los ojos espirituales. Amén. Así que observa el pasaje que dice sentado junto al camino. Una expresión más clara del texto griego dice tirado. Porque yo estoy disfrutando, ahora tengo como 4 o 5 Biblias diferentes, una en arameo, una textual, una... Estoy feliz con esto porque me permite entender, porque cuando traducen del arameo al hebreo y luego al español se pierde, pero cuando tú vas y ves lo que significa, tú dices, wow, hace como más sentido, tirado en el camino. Es decir, que él fue rechazado también. Primeramente él se rechazó por su condición de que no podía ver, de que no podía estar en los lugares que los demás estaban, pero él mismo se rechazó y la sociedad lo rechazó. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado a personas porque no se parecen a nosotros? Ya estamos pecando, porque es uno de los mandamientos. ¿Ama a quién? A nuestro hermano. ¿Cómo? Este hombre estaba acabado espiritualmente. Él estaba destrozado. Pero ¿sabes qué? Él escuchó que Jesús iba a pasar. Él no lo había visto porque era ciego, pero tenía la capacidad de escuchar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado ciegos al propósito de Dios? Hemos tenido la bendición delante, pero tenemos los oídos tapados. Pero este hombre tenía los ojos cerrados, pero tenía el oído espiritual abierto porque él tenía una necesidad. Y me gusta más adelante, el Señor le pregunta qué es lo que él quiere que le haga. O sea, no era obvio que él estaba ciego. ¿Por qué será? Dejo esa pregunta ahí, luego la vamos a desarrollar. Fíjate qué interesante, a veces nosotros no estamos dentro del propósito de Dios y casi siempre hay un momento en la vida que se hace penoso seguir adelante, porque tú sabes que te has desviado del propósito, has tomado acciones y luego tú sientes, porque el Espíritu Santo te contrita, que tienes que hacer un cambio. Y a veces es más cómodo instalarte en el sofá del conformismo como espectador de tu vida en vez de ponerte como el protagonista. Porque el Señor dice que somos hechura suya, hechos su imagen y semejanza. Somos una perla preciosa. Él nos preparó con un plan divino. Entonces, no es momento de sentarnos a quejarnos y ver la situación desde fuera, sino a tomar el control, a entender cuál es el propósito para el que el Señor me tiene aquí y no quedarme a la orilla del camino, sino salir y irme al camino, a caminar con Jesús en su propósito. ¿Amén? Y quiero que veas aquí, como dice además, cómo la multitud gritaba, ¡cállate! Eso está si podemos poner la imagen nuevamente, por favor, José. Fíjense, aquí yo busqué esta imagen donde vemos la multitud y vemos cómo inmediatamente Jesús lo mandó a llamar. ¿Por qué? Porque él estaba clamando a una voz alta. ¿Y qué significa clamar? Pedía a gritos un cambio en su vida. Había reconocido que había algo que tenía que cambiar. Entonces, este hombre es como si tú estuvieses ahogándote en el mar y tú gritas porque tú quieres que te salven y gritas y clamas. Eso es clamar. Cuando tú vayas a la presencia del Señor y clames como clamó este hombre, y si alguien me puede agarrar el micrófono un momento. Si tú vienes y clamas delante del Señor, porque mira lo que decía, él venía, él escuchó, él escuchó que Jesús iba a pasar. Él estaba, ¿en dónde? ¿En qué parte del camino? En la orilla. Él estaba, ¿dónde? ¿Cómo decía en griego? Tirado. Es decir, este es el camino por donde va a pasar Jesús. Ahí viene la multitud, que serían todos ustedes, y por ahí va pasando Jesús. Y él empezó a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Cállate! ¡No molestes al maestro! ¡Quítate
rápidamente, ¿sabes qué hizo? Él saltó y se quitó la capa. Significa que dejó atrás su pasado, lo que le habían dicho, lo que le habían asignado, que él no podía, que era un miserable, que era un honorable, que no era honorable, y había dejado su pasado atrás y aún no había recibido el milagro, pero esa era ya la señal de que él iba a recibir un milagro de parte de Dios, porque él tenía fe, porque escuchó que un hombre que hacía milagros iba a pasar por donde él estaba y no importaba su condición, él dijo, yo quiero eso, y saltó a buscar su milagro, provocando un milagro, pero primero tuvo la fe para que el Señor hiciera el milagro en su vida, ¿ves? Y él se puso de pie, y el Señor vino y le dijo, hijo, ¿qué tú quieres que te haga? ¿Por qué el Señor le pregunta qué quiere que le haga si era evidente que era ciego? Porque tú tienes que reconocer tu estado actual para que el Señor te pueda sanar. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Reconoce, clama al Señor, abre tu boca, clama y pídele al Señor, muéstrale al Señor. Yo reconozco, Señor, que estas son las áreas que yo tengo que cambiar. Padre, cámbiame, dame la fortaleza, dame la sabiduría. Yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida. Aleluya. Yo necesito ese milagro. Yo voy a provocar ese milagro. Yo me quito la capa, dejo atrás todo lo que mi mente, todo lo que el enemigo pudo poner en mi mente para engañarme, lo que la familia me dijo, lo que la sociedad me dijo. Yo lo dejo atrás, Señor. Yo lo dejo atrás. No quiero volver, Señor. No quiero volver ahí. Y fíjate que Jesús lo mandó a llamar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado a llamar y no hemos escuchado? Porque hemos estado distraídos, hemos estado con la vista, pero no hemos tenido el oído, porque el Señor nos habla en un silbido apacible, donde dice, hijo mío, ven, yo estoy aquí para darte, para sanarte, para restaurarte, para darte todo lo que tú estás pidiendo en tu corazón. Amén. Jesús nunca va a dejar de responder un clamor, nunca lo va a dejar de hacer. Pero ¿sabes qué? Vas a encontrar tropiezos, como estaba aconteciendo con el pueblo que estaba ahí, que le decían, cállate. Pero ¿sabes qué? Que Jesús utilizó el mandarlo a llamar con dos objetivos. Para reprender a las personas, para que sepan que Él es mi hijo y es honorable, porque el Señor reconoce que tú eres su hijo, y para que tú salgas de ese lugar donde te encuentras en este momento. Así que el Señor te está tirando una cuerda de amor, porque el Señor llama de con amor o con dolor. ¿Quién prefiere que sea con amor? Así que es la hora de coger esa cuerda de amor, ir delante del Padre y permitir que Él haga ese cambio, decirle, papá, yo quiero que tú hagas ese cambio en mi vida. Esos obstáculos que vemos en el camino, que nos detienen muchas veces, representan a los hombres y mujeres que han quedado con ceguera espiritual, pero también aquellos que tenían la fe suficiente para hacer como Bartimeo, ponerse de pie y recibir su milagro, porque el Señor lo había mandado a llamar. Amén. ¿Qué representa el manto? Pues todo lo que hemos visto. ¿Qué manto tienes tú puesto hoy? ¿El manto de la promesa o el manto de lo que el mundo ha dicho de ti, lo que la gente ha dicho de ti, o el manto que Dios quiere poner sobre tu vida? Amén. ¿Quién más? Amén, gloria al Señor. Ahora, fíjate algo que yo quiero que veas aquí. Y en el momento que Él se quitó la capa, en el 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ay, 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 aleluya. Yo voy a volver a repetirlo para que tú entiendas qué pasó. No solamente lo sanó, sino que le dio que la restauración. Aleluya. Porque eso es lo que estamos buscando. Dice el 52, volvemos a ver a Marcos 10, en el capítulo 52, y dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. O sea, imagínate un hombre que tenía toda la vida sin ver. Empieza a ver los colores, empieza a ver todo aquello. Inmediatamente recibe su milagro, fue agradecido, recibe su salvación, y además de eso, ya no
lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos en el pecado. El Señor nos limpia, nos restaura. Yo tengo que salirme de eso, cerrar las puertas al enemigo y entrar en el camino del Señor, porque el enemigo va a volver a tentarte, te va a traer algo diferente, como te dije al principio, pero tú tienes que quitarte la capa y dejar atrás para entrar a lo nuevo que Dios tiene para tu vida y abrir esas puertas, porque hay milagros que tienen tu nombre, que te están esperando, pero hasta que tú no salgas de ese pozo, hasta que tú no salgas de ese lugar de pecado, de inmundicia, créeme que ese milagro tú no lo vas a ver. Esa bendición te está esperando, pero tú tienes que hacer un cambio, tienes que hacer un upgrade. ¿Quién está listo para hacer un upgrade en su fe? ¿Quién está listo para hacer un upgrade a su fe? Gracias. No es como los aviones, aquí no hay que pagar. Bueno, en oración, hay que ir de rodillas en oración y aumentar la fe. Ahora, fíjate algo, en este momento el Señor le estaba regalando la mayor de los tesoros, y era la salvación. No solamente lo sanó, lo restauró, sino que le dio la libertad para ir a vivir al reino. Y eso es lo que tú y yo estamos haciendo aquí cada día. Amén. Pero no solamente vamos a hablar de esto, yo quiero hablarte de otra fe que activa a través de la perseverancia. Aquí vimos la fe que viene por clamar, la fe que el milagro, que yo provoco a través de yo clamar al Señor. Pero hay otro milagro que tiene que ver con la perseverancia, y es ese milagro que yo voy y arrebato, porque ya el Señor me dijo que había un milagro bajo mi nombre. Y esto lo estamos viendo en Lucas 8, 43, 48, no lo voy a leer, lo pueden buscar, el libro de Lucas, capítulo 8, del 43 al 48, y es también muy probable que ustedes lo hayan escuchado, y es la historia de la mujer de flujo de sangre. Jesús iba a hacer un milagro a la hija de Jairo, que se llamaba Talita, y mientras Jesús iba a hacer el milagro a la casa de Jairo, a sanar a su hija que estaba muy enferma, una mujer que tenía al mismo tiempo que tenía la hija de Jairo 12 años con una enfermedad, esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. La palabra dice que ella había gastado todo lo que tenía, es decir, que una mujer que tenía cierta posición económica, y ella había buscado todos los medios para sanar. Te voy a parafrasear todo esto para poder condensar el mensaje. ¿Y qué pasó? Que ella gastó dinero y no tuvo resultados, no le encontraron lo que ella estaba pasando en ella. Y ella escuchó también, que Jesús, el que hacía milagros, iba a pasar por ahí. Ella nunca había visto un milagro del Señor, pero ella había escuchado que Él había hecho milagros. Pero yo quiero que entiendas que una mujer con flujo de sangre en aquel entonces tenía la misma condición que Bartimeo. Era rechazada, era apartada, le decían inmunda. ¿Cuántas veces a esa mujer le habían llamado inmunda? Y ella estaba retraída, no quería estar en medio de nadie, pero escuchó. Y ella decía, si yo tan solo tocara el borde de su manto, yo recibiría un milagro y podría ser sana. Y no es porque ella no fue y tocó puertas. Muchas veces nosotros tenemos una condición espiritual y hacemos y buscamos, o quizás tenemos una condición física de una enfermedad y vamos a los médicos, invertimos, pero hay enfermedades que el dinero, que los médicos, que la ciencia no la van a sanar. Amén. Sino solamente la fe a través de mi oración, porque el Señor también pide que nosotros clamemos a Él. Y yo soy un testimonio de eso, que luego en otra ocasión lo vamos a ver. Al saber y reconocer quién eres tú, quién es el Señor y lo que puede hacer en ti, no es de cualquier persona. Ella creía que tan solo tocar el borde, es decir, el extremo, la orilla del manto, ahí quiero explicar algo con la imagen nuevamente, perdón José, en la orilla del manto tiene ahí un borde, miren ahí que ve que tiene un borde azul. Le voy a explicar qué significa y por qué el borde del manto. O sea, ¿por qué yo no voy a tocar un manto y me voy a sanar? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces yo quiero que ustedes entiendan qué era lo que tenía este manto. ¿Qué significa que ella tocara esto? El borde de su manto refería a una parte importante de la vestimenta de los israelitas en aquel entonces. Un borde con un fleco, como ves ahí en la imagen, o un ala, era parte de la esquina del talit, ¿verdad? El talit llevaba ¿qué? Las escrituras. Y vemos que este manto
tenía unos flecos azules, esos hilos azules que tú ves ahí, simbolizan el cielo. Y lo podemos buscar, anótenlo ahí para que luego lo lean. Números 15:38, números 15:38 al 40, habla específicamente del significado. El fleco, números 15, del 38 al 40. El fleco que colgaba sobre el hombro, ves ahí en la espalda, fue lo que tocó la mujer. Entonces, ¿qué significaba? Era la parte del talit, que significa el cielo. Es decir, yo voy a tocar el mismo cielo con mi oración para provocar mi milagro, porque yo tengo convicción, porque yo tengo fe que si yo tan solo lo tocara sin hablar, sino que yo voy a tocar y voy a provocar que ese milagro pase en mi vida. Así que el Salvador me va a dar la sanidad. Entonces vamos a entrar en contexto. Esta mujer, de igual manera, dice el pasaje, que había una multitud. Oye, el Señor llevaba multitud a donde iba. Era famoso nuestro Señor Jesús porque Él había hecho milagros. Y ¿sabes qué? Estaba la multitud y esta mujer estaba por ahí tirada. Y no sé si todos quieren venir, no, hacemos un revolú aquí. Estaba la multitud y esta mujer en medio de la multitud, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. ¿Quién estuvo en la obra de Semana Santa? Amén. Pues imagínense que están viendo la obra y ella quitaba a la gente y decía, yo quiero llegar donde Jesús, y está Jesús, y la pisoteaban y ella seguía arrastrándose por el medio de la gente, y ella hace así y agarra y jala el hilo azul, el talit, y en el mismo instante, dice la palabra, en el mismo instante que ella tocó el borde del manto de Jesús, recibió el milagro de la sanidad. En el mismo momento. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. ¿Y qué le dicen los discípulos? Señor, pero si hay un montón de personas. ¿Cómo que quién te ha tocado? Muchas personas. No me tocó cualquiera. No cualquier oración llega al trono de la gracia. No cualquiera va a venir a decirle, no. ¿Cómo estás orando al Señor? ¿Qué fe tienes para pedirle al Señor? Padre, yo quiero un milagro. Yo arrebato mi milagro. No importa lo que me digan, no me importa que me pisen, no me importa que me arrastren por el piso. Yo voy por mi milagro. Amén. Llevamos un milagro esta noche. Profetiza el que está al lado tuyo. Esta noche verás un milagro de Dios. Vamos, con voz de profeta, otra vez. Dile con voz de profeta. Amén. Y en ese momento, el Señor dice, ¿pero quién fue? Y ella tímidamente confesó lo que había acontecido. Y esta mujer recibió su milagro. Ella recibió lo que estaba buscando porque estaba dispuesta. Por eso, esta segunda fe es una fe activa y que persevera. Porque cuántos obstáculos tuvo ella para 12 años. No fue ni uno, ni dos, ni tres. 12 años, mis amados. 12 años sufriendo. 12 años pasando una situación de enfermedad. Pero espiritualmente también había una condición que la tenía a ella espiritualmente muerta. Su fe fue tan grande que solamente con tocarlo, y el Señor le dijo algo tan hermoso: tu fe te ha sanado, vete en paz. Y no le dijo cualquier cosa, le dijo hija. Le dijo, hija, hijo, tu fe te ha salvado. ¿Sabes qué significa? ¿Cuántas veces a esta mujer le habían llamado inmunda? Y la primera vez, oye bien, la primera vez que la Biblia registra que Jesús le llama hija a alguien es aquí. Porque ella necesitaba en su corazón el amor del Padre. Amén. Necesitaba esa sanidad en su interior. Y eso fue lo que el Señor hizo aquí. Por primera vez, Jesús nos consuela a cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo hacía que esa pobre mujer no escuchaba esa palabra cariñosa, amable, de amor? Probablemente ella ya se había habituado que la llamaran inmunda, pero aquí Jesús la llamó hija.
Y esa es la única ocasión que se registra en la Biblia que el Señor tiene compasión, porque ella provocó su milagro y fue por su sanidad a causa de su fe. ¿Y qué le dijo? ¿Qué fue la respuesta? Hija, ¿qué? Tu fe te ha sanado. Ahí está la respuesta. Tu fe es la que te va a sanar. Tu fe es la que va a abrir las puertas. Tu fe es la que te va a entregar la casa por la que estás orando. Tu fe es la que va a pagar las cuentas. Tu fe es la que va a solucionar las situaciones que estás viviendo en tu familia. Tu fe es la que va a hacer que tu hijo regrese. Tu fe es la que va a permitir que tú vuelvas a los caminos del Señor. Tu fe es la que va a permitir que tú verdaderamente veas la gloria de Dios derramada en tu casa, en tu familia. Amén. Pero tú tienes que reconocer quién eres tú y quién es el Señor en tu vida. Aleluya. Y lo que puede hacer por ti no lo va a hacer cualquiera, solo lo va a hacer el Señor. Amén. Así que Jesús, la fe de Jesús trae la fe que tú muestras, el Señor te va a recompensar por esa perseverancia. Porque hubo otro ejemplo de la mujer que hasta perrilla le llamaron. Y ella no le importó, ella iba también por su milagro. Ella también estaba dispuesta, pero ella sabía que si tan solo, tocar el borde de su mano, y la otra, si tan solo si los perrillos comen de la migaja, porque yo no, aunque yo no pertenezca, no, pero yo provoco recibir ese milagro también, amén. Así que veamos aquí otro ejemplo valioso. No había habido ningún milagro antes como este. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú tienes que provocar el milagro. Tú tienes que provocar que ese milagro pase. Hay puertas en tu vida, oye bien, que solo Dios va a abrir cuando tú alabes. Hay puertas que solamente serán abiertas con tu alabanza. Hay puertas que Dios va a abrir cuando tú abras tu boca. Porque el enemigo odia. Es como si tuviese como una espada que sale de ti cuando tú hablas, cuando tú oras, cuando tú alabas. Por eso la alabanza abre los cielos, derrama la misma gloria de Dios. Esa última alabanza fue, pero poderoso, la gloria misma de Dios cayó en este lugar y cada corazón fue ministrado. No es con tu fuerza que vas a abrir la puerta. No es con tus fuerzas, aleluya, sino con la fuerza que te va a dar el Espíritu Santo para tener la dirección correcta, porque la gloria no va a ser tuya. Porque si tú tienes no fui yo, fue la gloria misma del Señor que te dio la fuerza para tú abrir esa puerta que estaba cerrada, que tenía años, pero tú tuviste que provocarlo con tu fe. La adoración en medio de la adversidad es algo tan poderoso, porque el enemigo lo primero que hace es sellarte la boca. Lo primero que hace es querer taparte la boca para que no alabes, para que no adores, para que no hables la palabra. Yo lo viví en carne propia cuando yo estaba pasando por mi proceso. Yo sentía que yo quería hablar y no me salía la voz, no me salía, pero aún así yo adoraba, aunque eran cánticos como que salían de mí porque no podía hablar. Entonces como que era como, Señor, yo te voy a adorar como sea. No me salía la voz. Yo decía, ¿qué es esto? Una guerra espiritual en ese momento. Pero ¿sabes qué? Pablo y Silas también estaban encarcelados físicamente. Ellos no podían salir a ningún lugar, pero ellos empezaron a adorar en el medio del proceso. Ellos empezaron a elevar su voz. ¿Y sabes qué pasó allí en ese lugar, en ese pozo, en esa cárcel? ¿Qué pasó? Su alabanza abrió la puerta. Su alabanza hizo que las puertas se abrieran. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos. Vamos a ir, Hechos 16. Hechos capítulo 16, del 16 al 40. Vamos a buscarlo rapidito, quien tenga su Biblia. Hechos 16, del 16 al 40. Leemos en el nombre de Jesús. 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a los amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros,
daba voces, y estos hombres son siervos de Dios el Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más le voy a resumir. A ellos lo metieron preso por ir a predicar la palabra. Y esta mujer tenía un espíritu de adivinanza. ¿Cuántas personas te dicen que son, pero que no son? Empiezan a profetizar, que es adivinando. Por eso leerse la taza, el horóscopo, todo eso viene del enemigo, queriéndose parecer, porque el enemigo es una vil copia del Señor. Todo lo copia, es un plagio total. Y así como están los profetas que reciben que es la voz de Dios aquí en la tierra, es la revelación y ellos lo comparten, el espíritu de adivinación quiere hacerse pasar por el Señor. ¿Y sabe qué? A causa de eso, ellos fueron encarcelados, fueron llevados presos. ¿Y sabe lo que dice aquí? Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente y en lugar de su desesperanza comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su fe, su adoración en medio de la adversidad provocaron un terremoto. Su fe provocó un terremoto. ¿Cuántas veces tu adoración en tu cuarto va a provocar un terremoto en la casa del vecino? Va a provocar que se caigan las paredes, que se caigan las cadenas, que se rompa la muralla que te está impidiendo ver la promesa que Dios tiene para ti. O sea, es el tiempo de que tú con tu adoración y con tu fe provoques el milagro de parte de Dios en tu vida. Su fe y su adoración en medio de la adversidad provocaron ese terremoto. ¿Y saben lo que hizo este terremoto? Que se abrieron las puertas de la cárcel. Si podemos ver esa imagen, por favor. Y este milagro no solo liberó a Pablo y a Silas, sino que también llevó al carcelero, a su familia, a la salvación. Yo quiero que ustedes luego lo lean completo, del 16 al 40, para que puedan entender que este hombre, el carcelero, gracias. El carcelero recibió la salvación en ese momento. Y todos aquellos que estaban, y su familia también, porque él se iba a matar, porque imagínate. Pero eso el Señor lo utilizó, y aquí va, las adversidades que el enemigo quiere usar para maldecirte, es el escenario que el Señor utiliza para ponerlo a su favor y hacer un milagro. Amén. O sea, yo no sé lo que tú puedes estar pasando ahora, pero pide al Señor discernimiento y sabiduría para entender qué es lo que Él va a construir con la situación que tú estás pasando. Con el ladrillo que te han tirado, el Señor puede construir algo nuevo. Con los desechos, con lo que queda, el Señor puede volver a construir algo mucho mejor, porque así es el Señor. Y puede parecer paradójico cómo Él va a usar mi desgracia para bendecirme, pero Él puede cambiarlo, Él puede darle la vuelta, Él puede cambiar el pronóstico, Él puede cambiar lo que tú estás viviendo en este momento. ¿Ves? El milagro está en tu boca. El milagro está en tu boca. Así que en este momento, como dice aquí, Pablo y Silas alabaron a Dios a pesar de la prueba. Alaba a Dios en todo momento y verás la gloria de Dios moverse a tu favor. Hay una oración que dice, y si Pablo y Silas le adoraron y las cadenas, es como así, ¿verdad? De Barak. Y si Pablo y Silas le adoraron y las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. ¿Cuántas veces tú has adorado en espíritu y en verdad? Tú no necesitas que venga un adorador, tú eres el adorador. El espíritu y en verdad va a salir una alabanza de ti, va a salir un cántico nuevo de ti, va a salir una unción fresca del Señor para tú adorar al Espíritu Santo. Amén. Así que eso es lo que tú tienes que hacer cada día, provocar ese milagro que está en tu boca. El Padre busca a sus verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y yo quiero que tú entiendas que estos dos muchachos, estos dos hombres, Pablo y Silas, eran hombres de fe, eran hombres que conocían la palabra, no era cualquiera, era Pablo. Y él estaba en la cárcel. ¿Cuántas veces nosotros creemos que por una posición que tenemos en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, no nos van a pasar situaciones o adversidades? Cuando tú estás caminando en el propósito, viene el espíritu de Mical, que solamente viene cuando tú estás caminando dentro del propósito. Y lo que viene a hacer el espíritu de Mical es a detenerte para que la puerta no se abra, para que el milagro no acontezca, para que tú no vivas en la asignación y el propósito de Dios. Pero ahí es cuando uno que adora, cuando uno que alaba, cuando uno que tiene príncipe, que es fe, por convicción, se levanta. ¿Y quién se levanta hoy?
Dios te está hablando. Aleluya. Y tú que estás conectado también estás recibiendo de parte de Dios respuestas a tus oraciones. Eleva tu fe. Inicié diciendo que el Señor no ha hecho suficientes milagros allá. ¿Por qué? Porque faltaba fe. ¿Y sabes qué? Que la fe que provoca milagros está basado, oye bien, anota esto, en el poder y la fidelidad de Dios. Amén. Jesús dijo, mira, si tú le dices a esa montaña que se mueva, se va a mover. Pero yo te lo voy a leer para que tú veas, como dice Mateo 17. Mateo capítulo 17, 20, y lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes no tienen la fe suficiente, le dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, es como así, podría decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Esa es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Yo lo voy a volver a leer para que ustedes escuchen muy bien lo que Jesús está diciendo aquí. Ustedes, nosotros, ¿no tienen la fe suficiente? Les dijo Jesús. Les digo la verdad. Y cuando el Señor dice le digo la verdad, es la verdad. Así es. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Yo cuando escuché eso hace muchos años, yo no entendía, porque estaba esa de los muñecos, como decía Oviedo. Y yo decía, una semilla de mostaza, no entendía. Y ahí le voy a explicar brevemente. La semilla de mostaza es muy pequeñita, pero cuando se planta es un arbusto muy grande. Pero lo que el Señor está diciendo aquí no es el cómo Él va a mover la montaña. Él lo que te está diciendo es que tenga fe y no preguntes cómo. Él lo va a hacer, y si lo dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de la promesa que te hizo. Solo tú y yo tenemos que saber que tener la fe de que si Él lo dijo, lo va a hacer. Se tarde un día, 2 días, 15 años, 20 años, 12 años, no importa. El milagro va a pasar si yo tengo la fe que el Señor lo va a hacer en mi vida. ¿Amén? Nuestra parte es solo creer, no es preguntar. ¿Cómo? La montaña se va a mover. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Pero eso es imposible porque esa montaña no ya. ¿Qué pasó con el milagro de Elizabeth? ¿Por qué le cerraron la boca al esposo? Él dijo, ¿qué? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Mira, como el milagro tenía que pasar, porque ya estaba escrito que tenía que venir uno primero para preparar el camino, le cerraron la boca. Entonces, a veces, nosotros provocamos la fe inversa, y el Señor, para que ese milagro no se pierda, a veces hace que acontezcan cosas. ¿Saben de lo que estoy hablando? Aleluya. Le cayó la boca porque tuvo incredulidad, y para que no dañara el milagro, para que no abortara el milagro, lo cayó. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hablado de más y el milagro se ha desvanecido en nuestras manos? Así que anota ahí, hay cosas que yo debo callar y no preguntar cómo, y tan solo creer. Tan solo creer que si yo tocara el borde de su manto, yo recibiré un milagro. Tan solo creer que si yo voy y grito y clamo y pido, el Señor me va a escuchar y va a responder mis oraciones y va a hacer un milagro en mi vida. Y que si yo abro mi boca y alabo y danzo en el Espíritu, así como danzaba el rey David, y ahí apareció el Espíritu de Mical, pero él no le importó y él seguía adorando y danzando, va a pasar como le pasó a Pablo y Silas, que las puertas de la cárcel se abrieron. Y no solamente tú recibiste el milagro, sino que provocaste que otros que estaban a tu lado, como el carcelero, recibieran el milagro también. Amén. Porque no pienses solo en ti. ¿Qué personas tú llevas detrás de ti que te están mirando? Ah, no, que yo soy cristiano. Pero cristiano no es venir los martes y los domingos aquí, es todos los días. Tú eres el ejemplo vivo de Jesús. Caminas como Jesús, hablas como Jesús, porque tú no llevas un letrero aquí, yo soy cristiano. No, tu comportamiento, lo que tú haces, como tú dices, como tú actúas, es lo que va a revelar la presencia de Jesús en tu vida. ¿Ves? La incredulidad es ignorancia y negación
certeza. Bueno, tú vas a poner la confianza en ti, en el pronóstico, en el médico, en el clima, en el gobierno. Una fe fuera de la que el Señor lo ha dicho. Para tener fe debes ponerte de acuerdo, ¿sabes con qué? Con la palabra que Dios ha escrito y no la circunstancia. Te lo voy a volver a repetir. Para ver la fe, tú tienes que ponerte de acuerdo con lo que ya está escrito y no la circunstancia que tú puedes estar viviendo en este momento. Esa es la fe que tú tienes que tener, que no es lo que tú estás pasando, es la promesa. Y el Señor quiere provocar un milagro en esta noche en tu vida. Pero tú tienes que salir por esa puerta creyendo que el Señor va a hacer ese milagro en ti. ¿Quién está dispuesto a recibir y a provocar el milagro del Señor, clamando y adorando? Y para cerrar brevemente, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo le dijo? Que si quieres, que si tú crees, verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y rápidamente te voy a hablar de estos tres. La mujer con la hemorragia es un ejemplo de que cuando tú te acercas a Jesús firme, Él va a traer la sanidad. Bartimeo nos enseña que no debemos permitir que las circunstancias, las opiniones callen el clamar al Señor, porque a través del clamor y la alabanza yo voy a recibir esa fe a través de mi persistencia. Y Pablo y Silas nos recuerdan que la adoración, la alabanza, incluso en medio, no incluso, es que debe ser, en medio de las pruebas también, veremos desencadenarse todo a nuestro favor. Las puertas de la cárcel van a abrir, las cadenas se van a caer y yo voy a ver el milagro de Dios en mi vida. La clave para provocar un milagro está en nuestra disposición a creer sin dudar. Nada, no puedo dudar, nada. Y buscar a Jesús con todo nuestro ser y mantener nuestra fe a pesar de las dificultades. Y cierro diciéndote que para activar esta fe, clamar al Señor, adorarlo, porque Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él está presente en todo lugar, Él sabe cuáles son tus necesidades, pero Él viene y te está llamando, pero tú tienes que tener tu oído listo para escuchar cuando Él te llama, porque Él quiere sanarte, porque Él quiere cambiar esa situación, Él quiere que tú vivas ese milagro, pero tú tienes que provocarlo. Y recuerda que la fe provoca milagros, está basada en el conocimiento y el poder del Señor, porque Él es el único que puede cambiarte, Él es el único que puede transformarte, pero tú tienes que levantarte en fe, provocar el milagro, adorar día y noche y buscar la presencia del Señor. Así que en este momento abre tu boca y que salga un cántico de ti ahora. Alaba al Señor en espíritu y en verdad. Levántate y empieza a adorar al Señor y darle gracias. Padre, gracias. Abre tu boca, no necesitas una canción, tú la tienes dentro de ti. Provoca ese milagro, pídele al Señor. Padre, heme aquí, Señor. Aquí estoy esta noche glorificando tu nombre, dándote gracias, Señor, porque yo quiero que ese milagro, Señor, sea provocado. Yo tengo la fe. Abre tu boca, vamos, vamos, alaba. Si hablas lengua, pídele al Señor que ese milagro se provoque.